Mis hermanas me llamaron el sirviente de la familia mientras cuidé a mi mamá moribunda. Al morir, mamá me dejó su fortuna y a ella solo un uniforme de sirvienta. Así que prepárate, porque esta es la historia de cómo mis dos hermanas me trataron como basura durante 3 años mientras yo cuidaba a nuestra madre enferma, solo para descubrir que mamá dejó la última palabra por escrito en su testamento. Tiene de todo: drama familiar, facturas médicas, hermanos con complejo de superioridad y la reunión con el abogado de sucesiones más satisfactoria que jamás escucharás. Soy Sebastián, tengo 32 años y soy el hijo del medio en una familia de 3. Mi hermana mayor, Valeria, tiene 35. Mi hermana menor, Natalia, 28. De niños éramos bastante unidos, pese a las rivalidades normales entre hermanos. Nada me preparó para ver en quiénes se convertirían cuando la vida se puso seria. Para dar contexto, mamá nos crió prácticamente sola después de que papá muriera de un ataque al corazón cuando yo tenía 15 años. Trabajó incansablemente como directora regional en una compañía farmacéutica hasta ascender a vicepresidenta de operaciones. Era aguda como un cuchillo y más firme que el acero. Ganaba bien, invertía mejor y construyó una vida cómoda a base de pura determinación y semanas laborales de 60 horas. Nunca volvió a casarse. Siempre decía que tenía 3 hijos que criar y una carrera que levantar, y que eso era más que suficiente para una sola vida. Y tenía razón. Cuando me gradué de la universidad, ya había pagado la educación de los 3 sin que acumuláramos deudas. Se compró una bonita casa en los suburbios de Charlotte y tenía un plan de retiro que haría llorar de emoción a cualquier asesor financiero. Después de la universidad, cada uno tomó su propio camino. Valeria se casó con un tipo de finanzas llamado Nicolás. Se mudaron a Manhattan, donde vivían en una caja de zapatos carísima fingiendo ser importantes. Ella trabajaba en planificación de eventos corporativos, lo que al parecer significaba que estaba demasiado ocupada como para llamar a mamá más de una vez al mes. Natalia eligió el camino de influencer. Se mudó a Miami, se hizo varios retoques estéticos y pasaba los días publicando fotos sugerentes en Instagram mientras lo llamaba creación de contenido y construcción de marca. El novio de turno solía financiarle el estilo de vida a cambio de aparecer junto a alguien que se viera bien en fotos. Llamaba a mamá cada 2 meses, generalmente cuando necesitaba dinero. Yo me quedé en Charlotte y trabajé como ingeniero industrial en una empresa manufacturera. Nada glamoroso, estable, predecible y suficientemente bien pagado. Nunca vivía más de 20 minutos de mamá porque, siendo honesto, era la única persona de mi familia con la que realmente disfrutaba pasar tiempo. Cenábamos juntos una vez por semana. La ayudaba con cosas de la casa los fines de semana. Lo normal entre madre e hijo. Hace 3 años, todo cambió. Mamá empezó a olvidar cosas. Al principio eran detalles pequeños, donde dejaba las llaves, qué día tenía cita con el dentista, si ya me había contado una historia. Pensé que era estrés. Tenía 63 años y seguía trabajando como si tuviera 30. Pero luego comenzó a perderse conduciendo hacia lugares a los que había ido durante 20 años. Una noche me llamó confundida y asustada. No recordaba cómo volver a casa desde el mismo supermercado en el que había comprado desde que yo era niño. La encontré sentada en el estacionamiento, con lágrimas deslizándose por su rostro, completamente desorientada. En ese momento supe que algo estaba realmente mal. El diagnóstico llegó unas 6 semanas después, tras una serie interminable de exámenes médicos, demencia de inicio temprano con un patrón de progresión agresivo. El neurólogo explicó que probablemente tendría entre 3 y 5 años antes de que la enfermedad avanzara a una etapa crítica. No había cura ni un tratamiento real para frenarla, solo medicamentos para manejar los síntomas y mantenerla lo más cómoda posible. Llamé a mis hermanas justo después de salir del consultorio. Valeria estaba devastada. O al menos eso dijo. Pero también tenía que organizar un gran retiro corporativo en los Hamptons y no podía escaparse. Natalia lloró por teléfono, aseguró que estaba en pleno lanzamiento de una nueva línea con una marca de cuidado de la piel y que iría a visitarnos muy pronto. Ninguna de las dos vino. Mamá tuvo que renunciar a su trabajo apenas 4 meses después del diagnóstico. La empresa le ofreció un paquete de indemnización generoso y contaba con un excelente seguro por discapacidad, pero verla alejarse de la carrera que había construido con tanto esfuerzo fue devastador. Esa noche lloró. Y mi mamá no era de llorar. Dijo que sentía que se estaba perdiendo a sí misma, pedazo a pedazo. Y tenía razón. Eso es exactamente lo que hace la demencia, te roba quién eres, un recuerdo a la vez, hasta que no queda más que una sombra. Durante el primer año todavía pudo vivir sola, con algo de ayuda. Yo pasaba todos los días después del trabajo para asegurarme de que cenara, tomara sus medicamentos y no hubiera dejado la estufa encendida. Los fines de semana la llevaba a sus citas médicas, pagábamos facturas, hacíamos las compras, lo normal cuando cuidas a un padre que envejece. Mi hermana mayor envió flores para su cumpleaños. ¡Qué detalle! Pero hacia el mes 14 todo empeoró.
mamá ya no podía quedarse sola. Salía de la casa en mitad de la noche sin darse cuenta. Olvidaba comer durante días. Se cayó 2 veces intentando lavar ropa porque no recordaba que se había lastimado la rodilla y ya no podía cargar cestas pesadas. El neurólogo recomendó atención domiciliaria a tiempo completo o una residencia especializada en cuidado de memoria. Investigué ambas opciones. Las residencias decentes en nuestra zona costaban alrededor de $7.000 al mes. La atención en casa podía ser un poco más económica si encontrabas a alguien competente, pero seguía siendo una fortuna, entre 4 y 5.000 mensuales por un profesional calificado. Así que convoqué una reunión familiar. O, mejor dicho, una llamada en conferencia, porque mis hermanas ni siquiera consideraron presentarse en persona. Les expliqué la situación, detallé los costos y propuse dividirlos en 3 partes iguales. Después de todo, mamá siempre había sido justa con nosotros. Valeria dijo que ella y Nicolás estaban ahorrando para una casa en Westchester y no podían asumir un gasto mensual fijo. Tal vez, con suerte, podría aportar 500 al mes. Natalia explicó que sus ingresos como influencer eran inestables, que estaba entre contratos publicitarios y que no podía comprometerse con nada regular. Te ayudo cuando pueda, prometió. Hice los cálculos en mi cabeza. El seguro de discapacidad cubría los gastos básicos de mamá y sus medicamentos, pero no el cuidado permanente. Incluso contando con las contribuciones mínimas, que, siendo realista, sabía que nunca llegarían, seguiríamos con un déficit de unos $3.000 al mes. Entonces tomé la decisión que definiría los siguientes 3 años de mi vida. Me mudaría con mamá y la cuidaría yo mismo. Ahorraríamos el costo del cuidado externo, yo estaría allí para ella y me aseguraría de que sus últimos años transcurrieran en la casa que amaba, acompañada por alguien a quien de verdad le importaba. A mis hermanas les pareció una idea excelente. Claro que sí. No implicaba ningún sacrificio para ellas. Me mudé la semana siguiente. Entregué mi apartamento, empaqué mi vida y convertí el cuarto de huéspedes en mi nuevo dormitorio. Mi trayecto al trabajo pasó de 15 minutos a 45. Pero ¿qué más daba? Era un precio pequeño comparado con lo que estaba en juego. Los primeros meses no fueron terribles. Mamá todavía tenía días buenos mezclados con los malos. Veíamos sus películas favoritas, revisábamos álbumes de fotos, trabajábamos un poco en el jardín. Me contaba historias de mi infancia y a veces, las recordaba bien. Pero los días buenos empezaron a escasear, y los malos se volvieron más duros. Para el mes 18, yo hacía absolutamente todo. Cocinaba cada comida porque ella olvidaba comer o intentaba hacerlo por su cuenta y casi provocaba un incendio. Yo me encargaba de todo, administrar sus medicamentos, un horario complicado de pastillas que debían tomarse a horas exactas, ayudarla a bañarse y vestirse porque olvidaba cómo hacerlo o se confundía con los botones, lavar la ropa, limpiar la casa, hacer las compras, cortar el césped y pagar las facturas. Absolutamente todo. Reducí mi jornada laboral a 32 horas semanales y acepté una reducción de sueldo para poder estar más disponible. Por suerte, mi jefe fue comprensivo. Trabajaba desde casa 2 días a la semana para vigilar a mamá. Los otros 3 días contrataba una asistente diurna durante 6 horas, unos $120 diarios, que pagaba de mi propio bolsillo. Mis hermanas llamaban a este arreglo mi etapa de sirviente de la familia. Me enteré de ese pequeño apodo gracias a mi tía materna. Al parecer, Valeria lo había usado durante una llamada, riéndose de cómo básicamente me había convertido en el sirviente de mamá. Natalia también lo encontraba divertidísimo. Hacían bromas al respecto en un chat grupal del que, por supuesto, yo no formaba parte. Mi tía estaba indignada y me lo contó enseguida. Se ofreció a ayudar, pero tiene 71 años y enfrenta sus propios problemas de salud. Le dije que no se preocupara. Pero ese apodo, ardía. Yo estaba sacrificando mi carrera, mi vida social, mis ahorros, todo lo que tenía, para cuidar a la mujer que nos crió. Y ellas se burlaban desde sus apartamentos elegantes en Manhattan y Miami. ¿Sabes qué hice? Nada. No las confronté. No armé un drama. Seguí haciendo lo que había que hacer, porque así me crió mamá. Mis hermanas llamaban quizá 2 veces al mes, generalmente cuando se sentían culpables o querían contarle algún logro impresionante de sus fascinantes vidas. Valeria organizó una gala benéfica para esposas de fondos de inversión. Natalia alcanzó los 50.000 seguidores en Instagram. Verdaderos hitos históricos. Hablaban con mamá 10 minutos como mucho antes de inventar excusas sobre vuelos o reuniones. Mamá siempre sonreía cuando llamaban, incluso en sus días malos, cuando ya no estaba segura de quiénes eran. A veces, después de colgar, me preguntaba en voz baja, ¿era esa una de mis hijas? Mientras aún sostenía el teléfono en la mano. Alrededor del mes 22, mamá sufrió una serie de pequeños derrames cerebrales. No eran inmediatamente mortales, pero cada uno se llevaba un poco más de ella. Dejó de reconocer a personas que conocía desde hacía décadas. A veces olvidaba mi nombre,
aunque siempre sabía que yo era su chico, el que la cuidaba. Los derrames significaron más medicamentos, más citas médicas y más vigilancia constante. Dormía quizá 4 horas por noche. Se despertaba confundida y asustada, sin saber dónde estaba. Yo tenía que tranquilizarla, recordarle que estaba en casa y a salvo, sentarme con ella 1 hora si era necesario hasta que volviera a dormirse. En esos 22 meses envejecí al menos 10 años. Mis hermanas vinieron exactamente 3 veces durante todo ese periodo, en la Navidad del primer año, en el cumpleaños de mamá el segundo año y una vez más cuando Natalia pasaba por Charlotte. Ninguna visita duró más de 48 horas. Llegaban, tomaban fotos para redes sociales y luego inventaban excusas sobre vuelos o compromisos laborales. Valeria se quejaba del equipo médico. Natalia intentaba mantener conversaciones que mamá ya no podía seguir, se frustraba y terminaba revisando su teléfono. Cuando se iban, yo volvía a quedarme solo con la realidad que ellas consideraban tan triste, desde lejos. En el mes 26 llegó otro deterioro importante. Mamá ya no podía caminar sin ayuda. Si yo no estaba justo a su lado, se caía. Compré una silla de ruedas y empecé a hacer con ella los ejercicios de fisioterapia que una enfermera a domicilio me enseñó. El seguro cubría solo 2 visitas semanales de 45 minutos. Todo lo demás recaía en mí. Convertí el estudio de la planta baja en su dormitorio, porque ya no podía subir escaleras. Bajé sus muebles favoritos, colgué sus fotos, intenté que se sintiera como su espacio. Yo empecé a dormir en el sofá de la sala para poder escucharla si me necesitaba durante la noche. Mi espalda quedó destrozada durmiendo ahí, pero no podía arriesgarme a no oírla si me llamaba. Las facturas médicas no dejaban de acumularse, copagos, medicamentos, equipos, adaptaciones en la casa, alrededor de $2000 mensuales de mi bolsillo, además de todo lo demás. Les pedí ayuda a mis hermanas. Les envié un desglose detallado de los gastos. Valeria respondió que ella y Nicolás estaban financieramente ajustados porque acababan de comprar una casa de verano. Envió $200 una vez para medicamentos. Nunca volvió a hacerlo. Natalia dijo que todos sus ahorros se habían ido en el lanzamiento de su línea de belleza. Me aseguró que ayudaría cuando empezaran a entrar las ventas. Nunca entraron. Terminé solicitando un préstamo personal de $15,000 para cubrir los costos. Alrededor del mes 30, mamá dejó de hablar en oraciones completas. Solo decía palabras sueltas, fragmentos de frases. Vivía confundida, asustada. Me sostenía la mano durante horas, como si supiera que yo era su único punto seguro en medio de la niebla. El neurólogo fue directo: 6 meses, quizá 1 año, tal vez menos. Su cuerpo se estaba apagando. Había perdido casi 20 kilos. Las enfermeras de hospicio venían 3 veces por semana. Ángeles, honestamente. Me enseñaron cómo mantenerla cómoda, cómo manejar el dolor y cómo aceptar la realidad de que se estaba muriendo frente a mí. Llamé a mis hermanas. Les dije que vinieran a despedirse mientras mamá aún podía reconocer a la gente de vez en cuando. Valeria tenía una gala de otoño que debía supervisar, un evento benéfico de $2 millones. Importantísimo. Natalia estaba comprometida con un contrato de marca. Envió flores con una tarjeta que decía, pensando en ti. Ninguna vino. Mes 33. Mamá dejó de levantarse de la cama. Era el final. Dormía casi 20 horas al día. En las breves ventanas de conciencia despertaba confundida y aterrada. Dejó de comer alimentos sólidos. Yo le daba batidos de proteínas y sopa cuando lo toleraba, pero la mayoría de los días apenas aceptaba unos sorbos. La enfermera de hospicio me dijo que me preparara. Días, quizá un par de semanas como mucho. Pedí licencia en el trabajo. Le expliqué a mi jefe que necesitaba estar presente a tiempo completo para el final. La aprobó de inmediato. Me dijo que tomara todo el tiempo que necesitara. Buen hombre. Durante 2 semanas me senté al lado de su cama, sosteniendo su mano, poniéndole su música favorita. Amaba el Motown, especialmente a The Temptations. Le hablaba de recuerdos de mi infancia, esperando que alguna parte de ella todavía pudiera escucharme, todavía pudiera recordar. Mis hermanas llamaron una vez durante esas 2 semanas. Juntas, en altavoz, como si eso fuera entrañable. Le dijeron que la amaban durante 5 minutos. Mamá no respondió. Ya no podía. Después de colgar, Natalia me envió un mensaje. ¿Crees que vale la pena que vuele? O sea, si ya no estás realmente consciente. No respondí. Mamá falleció un miércoles por la mañana, 3 años y 4 días después del diagnóstico. Yo estaba sosteniendo su mano. La enfermera de hospicio también estaba allí. Fue pacífico. Su respiración simplemente se volvió más suave, y luego se detuvo. Sin drama. Sin dolor. Solo se fue. Me quedé sentado junto a ella casi 1 hora después. No estaba listo para soltar. La enfermera me dio espacio. Siempre le estaré agradecido por eso.
Cuando finalmente llamé a la funeraria, sentía que me movía bajo el agua. Todo era lento, pesado. Luego tuve que llamar a mis hermanas. Valeria contestó al primer timbre. Eso debió haber sido mi primera señal de que algo no encajaba. Oh, Dios mío, Sebastián, lo siento muchísimo. ¿Cuándo es el funeral? Estaré ahí. Lo que necesites. Natalia reaccionó igual. Estoy reservando un vuelo ahora mismo. Yo me encargo de las flores. Tenemos que asegurarnos de que mamá tenga el mejor servicio. Curioso cómo, de repente, ambas tenían espacio en sus agendas. El funeral se programó 4 días después. Yo lo organicé todo, elegí el ataúd, redacté el obituario, seleccioné las flores, la música, cada detalle. Mis hermanas ofrecieron ayudar, pero llevaba 3 años haciéndolo todo. ¿Por qué detenerme ahora? Llegaron el día anterior al servicio. Valeria trajo a Nicolás, a quien había visto quizá 2 veces en los 6 años que llevaban casados. Natalia apareció con su novio más reciente, un tal Logan, que tuvo la brillante idea de usar jeans rotos de diseñador en una reunión de planificación de funeral. Nos reunimos en la funeraria para ultimar detalles. El director era un señor mayor muy amable llamado Ricardo, que había sido increíblemente atento durante todo el proceso. Su madre dejó gran parte de esto planificado con antelación, nos explicó mientras nos sentábamos en su oficina. Fue muy específica sobre ciertos arreglos. Eso era nuevo para mí. ¿Cuándo hizo eso?, pregunté. Hace unos 4 años. Y actualizó algunos detalles hace 2. 4 años atrás, antes del diagnóstico. Y 2 años atrás, cuando todavía estaba lo suficientemente lúcida para tomar decisiones, ya había puesto todo en orden. Valeria no tardó ni un minuto en empezar a sugerir cambios. Las rosas son más elegantes que los claveles. Tal vez algo más contemporáneo en la música. Podríamos modernizar un poco todo esto. Como si todavía se tratara de su evento corporativo. Ricardo la interrumpió con cortesía. Me temo que la señora Patterson fue muy clara en que sus arreglos no debían modificarse. Está estipulado en su contrato con nosotros. Fue la primera señal del juego final de mamá, aunque en ese momento no lo entendí. El funeral fue hermoso, aunque apenas lo recuerdo. Mamá tenía muchos amigos, del trabajo, de su club de lectura, del vecindario. La iglesia estaba llena. La gente se me acercaba para decirme qué mujer tan extraordinaria era, qué afortunado había sido de tenerla como madre. Mis hermanas interpretaron a la perfección el papel de hijas devastadas. Lágrimas abundantes, abrazos a desconocidos, publicaciones emotivas en redes sociales hablando de cuánto la extrañarían. Natalia incluso subió una serie completa de historias en Instagram con fotos suyas junto a mamá a lo largo de los años, acompañadas de mensajes profundos sobre el vínculo inquebrantable que compartían. El vínculo que se sostenía con llamadas bimensuales y 3 visitas en 3 años. Ese vínculo. Después del servicio, varios amigos de mamá me apartaron en privado. Todos dijeron más o menos lo mismo. Tu madre estaba muy orgullosa de ti. Hablaba constantemente de cómo la cuidabas. Sabía lo que habías sacrificado. Una de sus antiguas compañeras de trabajo, Marcela, amiga cercana durante más de 20 años, me tomó de la mano y me miró fijamente. Ella se aseguró de que tú quedaras protegido, cariño. No te preocupes por eso. En ese momento no entendía a qué se refería. La lectura del testamento se programó para una semana después del funeral. La abogada de mamá, Valentina Cruz, una mujer aguda, en sus 50, nos envió cartas formales citándonos a su oficina el miércoles siguiente a las 2 de la tarde. Curiosamente, mis hermanas mostraron un interés renovado por permanecer en Charlotte. Valeria y Nicolás extendieron su estancia. Originalmente planeaban regresar al día siguiente del funeral, pero de repente sus agendas eran flexibles y podían quedarse el tiempo que fuera necesario para atender asuntos familiares. Natalia canceló sus colaboraciones de marca esa semana. Al parecer, no eran tan inaplazables cuando había otros asuntos en juego. Sabía exactamente lo que estaban pensando. Mamá no era millonaria, pero sí estaba en una posición cómoda. La casa estaba completamente pagada y valía alrededor de $650.000 en el mercado actual. Tenía cuentas de retiro sólidas, ahorros, inversiones y una póliza de seguro de vida corporativa considerable tras 30 años en la empresa. Mis hermanas solieron el dinero. Y de pronto, la familia volvió a ser prioridad. Los días previos a la lectura fueron tensos. Intentaban iniciar conversaciones sobre los activos de mamá y sobre asegurarnos de que todo se manejara de forma justa. Lo planteaban como si velaran por mis intereses, como si quisieran garantizar que yo recibiera mi parte. Valeria empezó a hablar de vender la casa y dividir las ganancias en 3 partes iguales. Es lo justo, repetía. Mamá querría que todos nos beneficiáramos por igual. Natalia sugirió revisar juntas todas las cuentas por transparencia. De pronto se había convertido en experta en planificación financiera y administración patrimonial. Qué coincidencia que ese interés surgiera justo después del funeral.
La mañana de la lectura apenas dormí. No por el dinero. Nunca fue eso lo que me importó. Solo quería cerrar este capítulo, llorar como debía y empezar a pensar qué haría con mi vida después de 3 años en pausa. Llegué a la oficina de Valentina 15 minutos antes. Un despacho elegante en Uptown Charlotte. Edificio moderno, decoración sobria y profesional. Su secretaria me ofreció café mientras esperaba. Valeria y Nicolás llegaron exactamente a las 2 en punto. Natalia apareció a las 2:07, con un café helado en la mano y una disculpa superficial sobre el tráfico. Valentina nos condujo a una sala de conferencias, mesa de caoba, sillas de cuero, ambiente impecable. Frente a ella había una carpeta gruesa, como si hubiera mucho que revisar. Primero, permítanme expresarles mi más sentido pésame, comenzó. Su madre fue una mujer extraordinaria. Tuve el privilegio de asesorarla durante años en su planificación patrimonial. Abrió la carpeta y extrajo varios documentos. La señora Patterson fue extremadamente minuciosa, especialmente en los últimos años. Actualizó su testamento en múltiples ocasiones. La versión más reciente es de hace 14 meses. 14 meses atrás. Mamá aún estaba relativamente lúcida entonces. Podía tomar decisiones claras y comunicarlas sin dificultad. Recordé que en esa época había tenido varias reuniones y me había dicho que estaba organizando asuntos. Valentina bajó la vista al documento. La vivienda y todo su contenido pasarán a Sebastián, junto con todas las cuentas corrientes, de ahorro, planes de retiro y portafolios de inversión. Vi a mis hermanas intercambiar una mirada rápida. De acuerdo, pensé. Me quedo con la casa. Seguramente asumían que el verdadero dinero estaba en otra parte. Y entonces la carpeta aún tenía más páginas. El valor total de estos activos es de aproximadamente $1.800.000, continuó Valentina. Mis hermanas se animaron al escuchar la cifra. Incluso dividido entre 3, eso representaba 600.000 cada una. Nada mal. Adicionalmente, prosiguió Valentina, está la póliza de seguro de vida de la señora Patterson. Ahí estaba. La grande. Las pólizas ejecutivas en la empresa de mamá eran generosas. Sabía que la suya era considerable, pero nunca pregunté detalles. Siempre me pareció un tema morboso. La póliza de seguro de vida tiene un beneficio por fallecimiento de $4.5 millones. La sala quedó en silencio. Incluso Nicolás, que había estado revisando su teléfono, levantó la vista. 4.5 millones. Dios mío, mamá. No tenía idea. Valeria ya estaba haciendo cálculos mentales. Entonces serían 1,5 millones cada una, le dijo a Natalia en voz baja, más lo que se obtenga de la casa dividido entre 3. Valentina levantó la mano. No he terminado. Sacó otro documento y se colocó las gafas de lectura. La póliza de seguro de vida en su totalidad ha sido designada exclusivamente a Sebastián. Se habría podido escuchar caer un alfiler. De hecho, se escuchó algo, el teléfono de Nicolás golpeando la mesa porque literalmente lo dejó caer. ¿Qué? La voz de Valeria salió aguda, casi como un chillido. El beneficio completo de $4.5 millones está designado enteramente a Sebastián Patterson como único beneficiario, repitió Valentina con calma. Su madre cambió la designación hace 18 meses. El rostro de Natalia perdió el color. Eso no puede ser correcto. Mamá no haría algo así. No nos excluiría. Valentina sacó una hoja adicional. Su madre anticipó que podría haber preguntas. Dejó esta carta para que fuera leída en este momento. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. Su voz era firme, pero en mi mente la escuchaba como la de mamá, clara y decidida, antes de que la enfermedad la apagara. A mis hijas, Valeria y Natalia. Si están escuchando esto, significa que ya me he ido y probablemente estén confundidas o molestas por mis decisiones. Permítanme explicar por qué he distribuido mis bienes de esta manera. Durante los últimos 3 años de mi vida, mientras una enfermedad cruel me arrebataba poco a poco, uno de mis hijos estuvo presente. Uno reorganizó completamente su vida para cuidarme. Uno sacrificó su progreso profesional, su vida social, sus ahorros y su tranquilidad para asegurarse de que yo estuviera segura, cómoda y amada. Ese hijo fue Sebastián. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Valeria, me visitaste 3 veces en 3 años. Llamabas 2 veces al mes durante 10 minutos. Cuando necesité ayuda con gastos médicos, enviaste $200 una vez y luego dijiste que estabas financieramente ajustada mientras comprabas una casa de verano. Natalia, tus visitas fueron igual de escasas. Tus llamadas, aún menos frecuentes. Cuando necesité apoyo, dijiste que estabas demasiado ocupada construyendo tu marca. Usaste fotos conmigo para tus redes sociales mientras aportabas muy poco a mi vida real. Natalia bajó la mirada. Valentina continuó. Mientras tanto, Sebastián estuvo presente todos los días. Me dio de comer cuando olvidaba hacerlo. Me ayudó a bañarme cuando ya no podía sola.
Sostuvo mi mano durante el miedo y la confusión de perder mi mente. Durmió en un sofá más de un año para poder escucharme si lo necesitaba en la noche. Se convirtió en lo que cruelmente llamaron el sirviente de la familia. Sí, lo supe. Su tía me lo contó en uno de mis días buenos, y me rompió el corazón. Valeria se puso rígida. Pero Sebastián no fue un sirviente. Fue un hijo devoto que honró a su madre cuando más importaba. Ustedes aparecieron para las partes fáciles, cumpleaños, celebraciones, oportunidades para fotos. Él estaba ahí para las partes difíciles, el miedo, la pérdida, el sacrificio real. Esto no es un castigo. Es lógica simple. Estoy dejando mi dinero al hijo que realmente fue mi hijo cuando necesité uno. Valentina pasó a la última parte. La casa y las cuentas que dejo a Sebastián valen aproximadamente $1.800.000. Eso representa mis ahorros de toda la vida, mi retiro, mi planificación cuidadosa. La póliza de seguro de vida de 4.5 millones representa algo diferente. Representa los 3 años que Sebastián sacrificó por mí. La carrera que puso en pausa. Las relaciones que no pudo cultivar. El sueño que perdió. El estrés que soportó. La vida que suspendió. Es apenas una compensación justa si se toma en cuenta que estuvo a mi lado día y noche, cuidándome cuando ya no podía cuidarme sola. La sala estaba completamente en silencio. Y por primera vez en 3 años, no me sentí invisible. El cuidado profesional a tiempo completo habría costado más del doble. Así que no le estoy entregando a Sebastián una fortuna inesperada. Le estoy pagando lo que se le debe. Por los servicios prestados. Por el amor entregado. Por la dignidad que preservó. Valentina continuó leyendo. Ustedes dos recibirán un pequeño recuerdo de mi parte. Algo que les ayude a recordar cómo llamaron a su hermano mientras él hacía lo que ustedes se negaron a hacer. Las amo a ambas. De verdad. Pero amar no significa fingir que no fallaron cuando claramente lo hicieron. Espero que aprendan algo de esto. Con amor, y con decepción. Mamá. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Valeria pasó del blanco al rojo intenso. Natalia lloraba, aunque era imposible saber si era culpa, vergüenza o simple shock. Valentina dejó la carta sobre la mesa y sacó 2 cajas pequeñas de su carpeta. Su madre dejó un objeto personal para cada una, dijo, deslizando una caja hacia cada lado. Valeria abrió la suya primero. Dentro había un uniforme de sirvienta, vestido negro clásico con delantal blanco, como sacado de una película antigua. La tarjeta decía, ya que te burlaste tanto de tu hermano, Valeria, aquí tienes. Natalia abrió la suya. Lo mismo. Su tarjeta decía, tú también reíste, Natalia. Mis hermanas sostenían esos uniformes como si fueran artefactos explosivos. Nicolás intentó intervenir. Bueno, quiero decir, debe haber algún recurso legal. Esto no puede ser legal simplemente excluir así a tus hijos. Valentina sonrió, pero no fue una sonrisa amable. El testamento de la señora Patterson es completamente válido y sólido. Estaba en plena facultad mental cuando tomó estas decisiones. Tengo múltiples evaluaciones médicas que lo confirman. Además, se reunió conmigo en 4 ocasiones distintas a lo largo de 18 meses para asegurarse de que todo estuviera exactamente como lo quería. Sabía que podía haber impugnaciones, así que documentamos todo con extremo cuidado. Sacó otra pila de documentos. También tengo declaraciones juradas firmadas por su médico de cabecera, su neurólogo y 2 evaluadores psiquiátricos independientes que certifican su competencia mental durante el periodo en que estos documentos fueron ejecutados. Valeria finalmente recuperó la voz. Esto es ridículo. Estaba enferma. Claramente alguien la estaba influenciando. ¿Quién?, preguntó Valentina, cortante. Valeria abrió la boca. Fue Sebastián. Los registros médicos muestran que Sebastián no estuvo presente en ninguna de las reuniones donde su madre discutió su planificación patrimonial, respondió Valentina con firmeza. Ella vino sola. Tomó estas decisiones de manera independiente. Podríamos tratar de anular el testamento, murmuró Natalia, aunque su voz ya no tenía la misma seguridad. Podrían intentarlo, respondió Valentina con calma, pero sería un proceso largo, costoso y, siendo honesta, muy difícil de ganar. Su madre dejó apartados $200.000 del patrimonio únicamente para defender el testamento si alguien intentaba cuestionarlo. Ese dinero saldría primero de la herencia de Sebastián, pero ella estaba convencida de que el documento se mantendría firme y que él recuperaría cada centavo al final. Hizo una pausa antes de añadir. También estaba segura de que, cuando entendieran lo caro y poco probable que sería anularlo, decidirían no seguir adelante. Mamá había pensado en todo. Ni siquiera 3 años de demencia pudieron borrar la mente estratégica que había perfeccionado durante décadas en liderazgo corporativo. Valentina se volvió hacia mí. Sebastián, su madre también dejó una carta privada para usted. Les daré unos minutos cuando terminemos aquí para que pueda leerla.
Reunió sus documentos y nos miró con profesionalismo sereno. Entiendo que esto es emocional. Tómense el tiempo necesario para procesarlo. Sebastián, necesitaré que regrese la próxima semana para iniciar el papeleo de transferencia. Señoras, si desean consultar sobre la validez legal del testamento, puedo recomendar abogados especializados en sucesiones. Aunque debo advertirles que, en mi opinión profesional, intentar cambiarlo sería una pérdida de tiempo y dinero. La reunión terminó. Así de simple. 3 años de sacrificio. 3 horas de lectura. Y el mundo de mis hermanas acababa de implosionar. Valeria y Nicolás se levantaron sin decirme una sola palabra. Salieron con su indignación y su shock a cuestas. La escuché llorar en el pasillo. Natalia se quedó un momento más. Me miró, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Lo sabías?, preguntó. ¿Sabías que iba a hacer esto? No, respondí con honestidad. No tenía idea. Somos tus hermanas, dijo. Como si esa palabra, por sí sola, tuviera un peso que no se había ganado. Sí, contesté. Lo son. Y durante 3 años, mientras yo necesitaba hermanas, estaban en Miami subiendo selfies. Se encogió como si la hubiera abofeteado. Luego se fue. Valentina me dio unos minutos y regresó con un sobresellado. Su madre quería que leyera esto en privado. Lo abrí con manos temblorosas. Era la letra de mamá, firme, clara, de antes de que la enfermedad la arrebatara. Mi queridísimo Sebastián, si estás leyendo esto, significa que ya me he ido. Y acabas de sentarte durante lo que probablemente fue la hora más incómoda de tu vida. Lo siento por eso, aunque no lo suficiente como para haberlo hecho diferente. Me diste años que no me debías. No por algo que yo hubiera hecho, sino por una enfermedad que me fue arrebatando pedazo a pedazo. Podrías haberte ido. Podrías haber hecho lo que hicieron tus hermanas, amarme desde la distancia, con llamadas ocasionales y visitas esporádicas. Nadie te habría juzgado. Pero no lo hiciste. Te quedaste. Renunciaste a tanto para estar ahí conmigo. Y necesito que sepas que yo era consciente de ello. Incluso en mis peores días, incluso cuando no podía recordar tu nombre, sabía que eras mi lugar seguro. Sabía que eras quien realmente se preocupaba. El dinero que te dejo no es una recompensa. Es una compensación por lo que sacrificaste. Es una disculpa por lo que la enfermedad nos quitó a ambos. Y es mi forma de asegurarme de que no salgas de estos años con nada más que agotamiento y deudas. Úsalo sabiamente. Construye la vida que pusiste en pausa por mí. Encuentra a alguien que te merezca. Viaja y disfruta. Vive la vida que yo querría para ti. Y no te sientas culpable por tus hermanas. Ellas tomaron sus decisiones, y las decisiones tienen consecuencias. Te enseñé eso cuando eras joven, y sigue siendo verdad ahora. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Fuiste el mejor de mis 3 milagros. No porque fueras más inteligente o más exitoso, sino porque, cuando más importaba, apareciste. Gracias por ser mi hijo. Gracias por quedarte. Gracias por amarme incluso cuando yo ya no podía recordar cuánto te amaba. Eternamente agradecida. Mamá. Me senté en esa oficina y lloré por primera vez desde que murió. No eran exactamente lágrimas de tristeza. Era liberación. 3 años manteniéndolo todo en pie, siendo fuerte, administrando cada detalle, y por fin podía soltar. Valentina me alcanzó pañuelos con la precisión de alguien que ya había presenciado esa escena antes. Cuando recuperé la voz, le pregunté lo que llevaba tiempo rondándome la cabeza. ¿Cuándo escribió esto? La carta para tus hermanas, respondió. Hace unos 16 meses. Vino con un borrador. Lo revisamos en varias reuniones. Fue extremadamente específica con la redacción. ¿Y la mía?, le pregunté. La empezó hace unos 20 meses. La actualizó varias veces. La versión final está fechada hace 14. Mientras yo dormía en el sofá, organizaba sus medicamentos y cambiaba las sábanas cuando tenía accidentes, mamá estaba planeando cuidadosamente este momento. Asegurándose de que yo estuviera bien cuando ella ya no estuviera. Hasta el final, fue una estratega brillante. La enfermedad pudo robarle recuerdos, pero no su previsión. En las semanas siguientes, la realidad terminó de asentarse. Mis hermanas intentaron contactarme. Valeria envió un correo larguísimo sobre cómo la familia debía permanecer unida, sobre cómo ella siempre había estado ahí a su manera. Sugería que habláramos para honrar la memoria de mamá y encontrar un compromiso. No respondí. Natalia dejó un mensaje de voz llorando. Dijo que lo sentía, que sabía que había cometido errores, pero que cortarla por completo era cruel y que eso no era lo que mamá habría querido. Lo borré. La verdad es que mamá tenía razón. Ellas tomaron sus decisiones. Durante 3 años eligieron sus vidas cómodas antes que la incomodidad de quedarse. Eligieron conveniencia antes que compromiso. Se eligieron a sí mismas antes que a la familia. Y ahora estaban molestas porque las decisiones tienen consecuencias. Vaciar la casa tomó meses.
Conservé algunos muebles de mamá, fotos y objetos personales que realmente significaban algo. Doné el resto. Valeria preguntó si podía quedarse con ciertas piezas, las joyas de mamá, algunos muebles antiguos. Hice tasar todo y le ofrecí vendérselos a precio de mercado. Se negó. Dijo que era cruel cobrarle a la familia por objetos sentimentales. Le recordé que el cuidado profesional en casa durante 3 años habría costado alrededor de $180.000. Yo lo proporcioné gratis. Si queríamos hablar de justicia, su parte habría sido aproximadamente $60.000. Dejó de insistir. Decidí quedarme con la casa y alquilarla. Buena inversión, y todavía no estaba listo para desprenderme por completo. Contraté una empresa de administración de propiedades para que se encargara de todo. La renta cubre la hipoteca del nuevo lugar que compré, un condominio en el centro, cerca del trabajo, con muebles actuales, no de 1987. El dinero del seguro de vida lo invertí casi en su totalidad. Armé un portafolio diversificado con un asesor financiero. Dejé suficiente liquidez para pagar mi préstamo personal y hacer algunas cosas que llevaba años postergando. Y tomé un mes libre. Me fui a Irlanda. Mamá siempre quiso ir a Irlanda, pero nunca tuvo la oportunidad. Esparcí parte de sus cenizas en los acantilados de Moher. Se sintió correcto. Como cerrar un círculo que ella nunca pudo completar. Compré un auto nuevo. Nada extravagante, solo confiable y cómodo. El viejo tenía 187.000 millas y un traqueteo misterioso que llevaba ignorando 2 años. Era hora de dejar de ignorar cosas. Empecé a ir al gimnasio. A comer mejor. A cuidarme. 3 años en modo supervivencia habían pasado factura. Era momento de reconstruir. Y también empecé a salir otra vez. Conocí a Emilia en el asado de un amigo. Es veterinaria. Divertida, amable, con los pies en la tierra. Tiene un sentido del humor sano y sabe reírse de sí misma. Cuando le conté sobre los últimos 3 años de mi vida, no salió corriendo. De hecho, dijo que demostraba lealtad y compromiso, cualidades que ella valoraba. Llevamos 6 meses juntos. Es algo simple, normal, saludable. Mis hermanas volvieron a contactarme unos 8 meses después de que mamá falleciera. Querían reunirse para tomar un café, hablar las cosas, reconstruir la relación. Lo pensé. De verdad lo consideré. Luego recordé 3 años de llamadas cada 2 semanas. 3 años escuchando a mamá preguntar cuándo vendrían sus hijas. 3 años cargando todo solo mientras ellas bromeaban con que yo era el sirviente de la familia. Les envié un mensaje a ambas. Mamá les dejó exactamente lo que le dieron. Un gesto simbólico. Creo que es justo. Espero que tengan buenas vidas, pero no estoy interesado en tenerlas en la mía. Después bloqueé sus números. Algunos dirán que es duro, que la familia es la familia, que el perdón es importante. Y quizás tengan razón. Pero yo pasé 3 años estando presente para alguien que me necesitaba. 3 años de sacrificio, agotamiento y corazón roto. Y ellas pasaron esos mismos 3 años priorizando sus apartamentos, sus marcas, sus agendas sociales. El testamento de mamá no fue un castigo. Fue un reflejo. No estuvieron cuando importaba. Así que no participan ahora que terminó. Eso no es crueldad. Son consecuencias. A veces pongo música de The Temptations y pienso en mi madre. Nada más. Sin medicamentos que administrar, sin manos que sostener en la noche, sin nadie que me llame su chico. Solo yo, con mi vida nueva, con Emilia al lado, y el recuerdo de mi madre bien guardado. Las decisiones tienen consecuencias. Ella me lo enseñó. Y resultó ser la lección más importante que me dejó. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.